Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de los de prepa. Recuerden que estamos viendo el Nuevo Testamento, ya hemos visto el Evangelio de Mateo, Marcos. El día de hoy toca estudiar el Evangelio de Lucas. Y el día de hoy estaremos viendo este Evangelio de manera general y descubriendo cuál es el título que en este libro se le da a Jesús. Vamos a orar. Señor, te agradezco por este tiempo que tú me permites poder compartir con los chicos. Señor, te agradezco por su vida, te agradezco porque hasta el día de hoy tú les has cuidado. Te pido que tú sigas siendo con nosotros y que el día de hoy, Señor, nos hables a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles una anécdota. Esto me sucedió cuando tenía aproximadamente 11, 12 años y fue la primera vez que viajé en el metro yo sola. Ya cuando era más pequeña yo había viajado por el metro con mi mamá en diversas ocasiones y recuerdo que una vez ella muy graciosamente se escondió de mí. Entonces de repente yo ya no la vi y volteaba a todos lados y ella no estaba. Yo me sentí sola, asustada. En ese momento pensé que ya estaba perdida y que tal vez nunca iba a regresar a mi casa. Sin embargo, ya después ella salió del escondite donde estaba y pues empezó a reír de mí. La verdad es que entonces cuando tuve la oportunidad de viajar sola, pues también tenía un poco de miedo porque pues pensaba que qué tal y podía perderme o tenía muchos nervios. Entonces pues yo tenía que ir por la línea rosa, que es la línea número 1, y me bajé de la combi, me metí al metro y no sé cómo de repente me di cuenta que estaba en los pasillos de la línea café en lugar de estar en la rosa. Entonces me empecé a poner nerviosa, pero dije, no, cálmate, Jeremy, tú puedes. Y empecé a caminar y a caminar según yo, porque iba a dar con la línea rosa. Total que después de casi una hora de estar caminando y dando vueltas y no saber ni siquiera a dónde ir, pues tomé la decisión de poder preguntarle a alguien. No lo había hecho hasta ese momento y ahora que lo pienso me doy cuenta que quizá era por orgullo que no había preguntado a alguien más. Solo veía como la gente, yo sentía, ¿no?, que la gente me veía y que me veía como chistoso, pero pues eran solamente mis nervios. Entonces, en un descuido en el que vi que el pasillo estaba casi vacío, vi a un señor de intendencia y me armé de valor y decidí ir y preguntarle cómo llega a la línea rosa. Pues después de que ya yo le pregunté, el señor muy amable me dio las instrucciones y pues llegué a la línea rosa. Claro, una hora después de lo que tenía que llegar. Es horrible, como les decía, ¿no? Esta sensación de estar perdido, y creo que todavía es más horrible el estar perdido y no darte cuenta. Muchas veces esto sucede por ignorancia o por orgullo, ¿no? Como fue mi caso. ¿Alguna vez te has sentido perdido? Bueno, lo real y lo que seguramente te ha sucedido y que tal vez aún no lo sabías es que quizá hayas estado perdido espiritualmente. En realidad, cada uno de nosotros en algún punto en nuestra vida, o más bien desde que nacimos, lo hemos estado. Y en la clase de hoy vamos a descubrir por qué. En Lucas 19:10, que es la clave de este evangelio, dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es en la versión Reina Valera. En otra versión dice así: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Si lees el Nuevo Testamento te darás cuenta que en diversas ocasiones a Jesús se le llama el Mesías o el Cristo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sin embargo, este no era el título con el que Jesús se refería a sí mismo. Lucas, que es el evangelio que estamos estudiando el día de hoy, describe cómo Jesús se llamaba a sí mismo, y esto es el Hijo del Hombre. De hecho, este evangelio, Lucas, es denominado como el Evangelio del Hijo del Hombre.
Y tal vez te preguntarás qué significa esta frase. Bueno, esta frase proviene del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Daniel. ¿Tú recuerdas a Daniel? Él es muy predicado y es muy conocido. Él, recuerdas que estaba esclavizado, se lo habían llevado a Babilonia. Bueno, un día él, estando en Babilonia, tuvo un sueño, y en ese sueño él vio 4 bestias. Sí, eran bestias así como con formas de águila, de leones, muy raros. El punto es que después de que él tuvo este sueño, Dios le reveló el significado. Y el significado de estas bestias pues era muy particular. Estas bestias representaban a los gobernantes de ese tiempo en el que vivía Daniel. E incluso pues uno de los gobiernos o de los imperios pues era por el cual él estaba siendo esclavo, que era Babilonia. Entonces, este sueño representaba la maldad en la que cayó el hombre debido al pecado, y pues este era representado a través de las bestias. Recordemos que el primer hombre en la tierra, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdas? Adán, y su esposa Eva fueron los primeros hombres en habitar la tierra. Ellos tenían una gran relación con Dios, muy estrecha. Sin embargo, llegó un punto en cuando la serpiente los engañó por ahí, y tanto él como Eva pecaron. ¿Recuerdas cuáles fueron las consecuencias? Dios los corrió del Edén, y aparte de eso ellos murieron espiritualmente, y esto quiere decir que se alejaron de Dios completamente. ¿Por qué? Por su pecado. Bueno, entonces después de esto los hijos de Adán y Eva iban también a nacer con pecado, y los hijos de 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 Adán y Eva, todos aquellos que nacieran iban a nacer con esta tendencia a pecar, y no había habido ningún hombre en la tierra que no pecase. Incluso, bueno, ahora nosotros también sabemos que somos pecadores porque somos hijos de Adán. Ellos fueron nuestros padres, los primeros hombres que estuvieron en la tierra, y obviamente nosotros procedemos de ellos. Por lo tanto, también nosotros somos pecadores. Bueno, entonces, ¿cuál era la solución o cuál era la esperanza ante este pecado? Recordemos que en Génesis 3:16 Dios promete a un hombre, y que este hombre vendría y derrotaría a la simiente de la serpiente. Entonces, habían pasado mucho tiempo, muchos reyes, profetas, gobiernos que prometían ser aquellos libertadores, aquellos que serían los mesías. Sin embargo, cada uno de ellos siempre caía en las manos del pecado y pecaba. Y pues bueno, existieron, como les digo, todos estos hombres estaban llenos de egoísmo y de maldad, y pues todos estos los describe Daniel en este sueño. Finalmente, Daniel ve un tribunal en el sueño en el que él estaba teniendo, donde ahí es condenado la serpiente y todo esto que representaba la maldad, y es condenado y destruido este imperio. Pero también él ve un trono, y este trono estaba ocupado por un humano. Este humano, adivinen cómo era llamado. Bueno, era llamado el Hijo del Hombre. Y eso quiere decir, la frase el Hijo del Hombre quiere decir simplemente un humano. Este humano, el Hijo del Hombre, sube al trono en una nube, y él empieza a gobernar, y se le es entregado todos los dominios de la tierra. Esto es lo que David pues ve en este sueño o en esta visión que él tuvo. Y automáticamente él describe cómo toda la humanidad le empieza a alabar y empieza a servirle. Y bueno, este humano pues no era un humano normal, porque él es alabado. Esto quiere decir que este humano era un ser divino, ¿cierto? O sea, es decir, que era Dios.
Así que más tarde, cuando Jesús ya se empieza a relatar en el Nuevo Testamento y él empieza su ministerio, él empieza a decir que era el Hijo del Hombre. Cuando él empieza a decir esto, lo que quería decir o lo que estaba diciendo es que él era el hombre descrito en Daniel y que venía al mundo a vencer el pecado y la maldad y a buscar lo que se había perdido, es decir, a ti y a mí y a todos aquellos que estaban separados de Dios debido al pecado. Una persona está perdida cuando no está en contacto con Dios y es hallada cuando una vez más ocupa su debido lugar como hijo o hija en la familia de Dios. A lo largo de todo este evangelio se destaca constantemente la humanidad de Jesús. Nadie más que Jesús conoce el sufrimiento como que nosotros podemos llegar a sentir, porque Él lo sintió. Él sintió hambre, Él sintió sed, Él padeció incluso hasta la muerte. Esta fue una de las cosas que Jesús hizo justamente para poder entendernos, comprendernos y finalmente salvarnos, para cumplir la misión que su Padre le había encargado. La única diferencia entre Él y nosotros es que Él fue tentado y no pecó. Y nosotros, por supuesto que hemos pecado muchas veces. Y Él no solamente resistió el pecado, Jesús venció la muerte dando su vida en la cruz. Al momento de ya casi llegar al punto del clímax donde fue su muerte, Él dijo en Lucas 21:27: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Evangelio de Lucas describe cómo Jesús, el Hijo del Hombre, vino a este mundo a buscar a aquellos que estaban perdidos. Los escribas y los fariseos judíos, por otro lado, creían ellos saber perfecto cuál era su lugar. Para ellos, según ellos no estaban perdidos. Ellos no necesitaban ser rescatados por Jesús. Y ellos creían que eso les daba el derecho de juzgar a cualquier persona que se les pusiera por enfrente. Ellos juzgaban y condenaban a Jesús porque Jesús pasaba tiempo con los pecadores, pasaba tiempo con los pobres, con las mujeres, con los enfermos, es decir, con todas estas personas que nadie se atrevía a acercarse y que a nadie les importaba, eran marginados para la sociedad en ese tiempo. Los pecadores, los republicanos, los samaritanos y las mujeres pues eran rechazados por todos los demás. E incluso los judíos por las mañanas ellos oraban a Dios y le agradecían a Dios por no haber nacido gentiles, esclavos o mujeres. ¿Se dan cuenta cuán orgullosos eran ellos? Realmente se excedían. Y existía un orgullo tremendo dentro de ellos que no les permitía ver la necesidad que tenían de Dios y que justamente el Hijo del Hombre estaba enfrente de ellos. Quizá tú o yo estemos experimentando este mismo orgullo que sentían los fariseos, demostrando con nuestra vida que no necesitamos a Dios. El orgullo es algo que puede matar. El orgullo es el pecado que probablemente te detiene a clamar por Jesús y es difícil detectar. Cuando se trata de mirar a nuestros corazones, difícilmente pues logramos ser objetivos porque el orgullo afecta nuestra visión. Es como ponerte unos lentes que no te quedan, ¿no? O lo ves más chiquito o todo lo ves más grandote o borroso. Así es el orgullo. Nos vemos a nosotros mismos de otra manera. Y esto pues distorsiona obviamente la realidad que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sabes cómo darte cuenta si eres orgulloso? Bueno, te voy a dar algunas señales. Eres orgulloso cuando desprecias o ves inferiores a las personas que tal vez tienen una posición económica, social diferente a la tuya. Mucha gente incluso se burla y algunas personas los llaman nacos o chacas, pensando que son superiores a esas personas. También eres orgulloso cuando encuentras con facilidad los errores de los demás. Por ejemplo, como con tus papás, ¿no? A veces a los hijos nos es muy fácil
poder ver los errores de nuestros padres. También eres orgulloso cuando corriges y criticas frecuentemente a las personas a tu alrededor, como a tus maestros o a tus líderes. Eres orgulloso cuando piensas que tu forma de hacer las cosas es la única forma en la que se deben de hacer. Eres orgulloso también cuando pretendes ser lo que no eres y tratas de dar una mejor impresión de ti mismo a las demás personas. Eres orgulloso cuando te cuesta confesar tus pecados a Dios y a otras personas. Eres orgulloso cuando tienes dificultad de compartir con otros tus luchas espirituales. Eres orgulloso cuando te cuesta trabajo orar en voz alta cuando hay más personas. Eres orgulloso cuando te cuesta trabajo expresar gratitud a Dios por las cosas que ha hecho en tu vida, aunque sean la más mínima. Eres orgulloso cuando dejas de orar y dejas de leer la palabra de Dios creyendo que tu sabiduría es mejor que la de Dios. Eres orgulloso cuando estás desesperado por atención y te cuesta decir que no a las personas, porque buscas la gloria que viene de los hombres y no de Dios. Puede ser que la mayoría de nosotros luchemos con el orgullo más de lo que pensábamos. Si ahorita te sentiste identificado con alguna de estas cosas o señales del orgullo, posiblemente estés siendo víctima de esto. Sin embargo, hay buenas noticias para aquellos que somos orgullosos. Dios nos pide que nos humillemos y que retiremos estos lentes del orgullo que tal vez pudiésemos tener. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente que tuvo un corazón dispuesto para escuchar a Dios era gente pobre, enferma, ciega, sin un pie, marginada como en ese tiempo las mujeres? Bueno, toda esta gente, al encontrarse en un estado de vulnerabilidad, no podían ignorar el hecho de que sentían hambre, no podían ignorar el hecho de que no podían ver, no podían ignorar el hecho de que no podían caminar, o que simplemente no tenían brazos, o que simplemente no tenían ni voz ni voto como en ese tiempo con las mujeres. Esto es un gran golpe para una persona que vive en una situación así, porque no puede no darse cuenta esta persona de la condición en la que vive y que necesita ayuda, porque hay algo que no está bien en él. ¿Sabes por qué la mayoría de los jóvenes que van incluso a la iglesia no están interesados en las cosas de Dios? Bueno, probablemente tú seas uno de ellos. Y esto es porque piensan que están bien y que las cosas que están haciendo están bien y que están felices, que no necesitan de nadie. Una vez una compañera de un curso que estaba tomando apenas hace unos meses decía justamente esto, decía: yo nunca he necesitado de Dios y no creo necesitarlo, no me ha pasado nada para que yo necesite de Dios y por eso es que no me he acercado a Él. Muchos de nosotros o muchos en la iglesia quizá no dicen estas palabras de manera textual, pero sí lo piensan, o si no lo piensan, al menos lo viven porque sus vidas lo demuestran. Tal vez tú no te has dado cuenta de la necesidad que tienes de Dios, y yo no creo que sea necesario que tú pases por una enfermedad, que pases por hambre o que te pase algo a ti o a tu familia para que vayas y acudas a Dios y clames a Él. No es necesario. Tienes que darte cuenta que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, aquel hombre que se prometió en el Antiguo Testamento, que Dios nos prometió que vendría a buscarnos, aquellos que habíamos sido o que estábamos perdidos por el pecado y lejos de Dios, ha venido. Quizá estás siendo muy orgulloso. Recuerda que el orgullo no te permite ver la realidad de tu condición como hombre o como mujer y oveja perdida que necesita de su pastor para ser rescatada. Ok, ¿de qué manera puedes tomar tu lugar como hijo o hija obediente a tu Padre, que es Dios? Bueno, pues Jesucristo ya ha hecho todo. Esta es la respuesta. Lucas describe cómo Jesús vino al mundo
nació el de una virgen. En los primeros capítulos Lucas describe esto. Y no solo eso, sino que vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Pues todos nosotros. Cada uno de los seres vivientes dice su palabra que todos somos pecadores, que no hay ni una persona que sea justa, no hay nadie que haga lo bueno. Y no solamente vino a buscarnos, sino que también Él vino a salvarnos. Él nos ha salvado de morir en la cruz. Él nos ha salvado de la condenación eterna, justamente por su sacrificio en la cruz. Y no solo eso, sino que resucitó al tercer día. Si tú no eres cristiano, tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, para que puedas formar parte de su familia. Pero si tú ya eres cristiano, esto de todos modos no te excluye de que cada día tengas que tomar conciencia, reflexionar y arrepentirte por los pecados que diariamente cometes y regresar a tu Padre. Quizá tu caso sea como la del hijo pródigo, que te fuiste, gastaste toda tu herencia, quizá has cometido varios pecados y quizás has hecho cosas que piensas que Dios no te va a perdonar, pero esto no es así. Dios te ama y quiere perdonarte solamente si tú te arrepientes. Otra manera de tomar tu lugar en la familia de Dios es adorando al único que es digno de adoración, y esto es obviamente pues Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Recuerdas el sueño de Daniel, del que hablábamos hace un rato? Bueno, Jesús estaba en el trono gobernando sobre todos los dominios de la tierra. Jesús merece toda nuestra adoración. Si toda la eternidad la vamos a pasar adorándolo, ¿por qué no empezamos el día de hoy? Bueno, te voy a dar algunos tips de cómo puedes comenzar a adorar a Jesús desde el día de hoy. Puedes adorar a Jesús orando, puedes adorar a Jesús cantando alabanzas, himnos y cantos, puedes adorar a Jesús leyendo su palabra, puedes adorar a Jesús obedeciéndole sus mandatos y estatutos, puedes adorar a Dios simplemente pensando en Él, reflexionando, meditando en Él y en lo que Él es. Deja tu orgullo a un lado y reconoce que Jesús es Dios y que Él es tu Rey, que Él es merecedor de todo tu tiempo, de toda tu vida. Al terminar esta clase te voy a pedir que por favor tomes un tiempo para orar y que vayas a Daniel 7, 13, 14 y leas los versículos y reflexiones sobre ellos. También que puedas hacer una nota, ya sea un dibujo, donde puedas demostrar pues qué es lo que dicen estos versículos o lo que tú puedas entender. Por último, quiero leerles un pasaje que viene en este Evangelio de Lucas, que es Lucas 15 del 1 al 7, y dice así: Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por los 99 justos que no necesitan convertirse. Les pido que hagan esta tarea que les dije hace un momento y que pues podamos tomar un tiempo para agradecerle a Dios, para reflexionar en esto, y pues muchas gracias por su tiempo. Nos vemos para la siguiente clase.